nosotros. Gracias, Señor amado, porque lo que quisiéramos hallar, amado, sobre todo, no había necesidad, pero cuando nosotros, Señor, tú fuiste pues todo lo creaste, mi Señor. sí, Señor, aleluya. Sobre todo, reinas Maravillas, aleluya. maravillas. Sí, Señor, porque lo que tú haces, maravilla. Sobre toda riqueza y esplendor, Nada se compara, aleluya. nada se compara a ti, mi Oh, sí, Señor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como la flor que alguien pisoteó. Y sobre todo, y por amor, fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como la flor que alguien pisoteó. Y sobre todo, pensaste en mí. Por amor, y sobre todo, pensaste en mí. Por amor, y sobre todo, pensaste en mí. Por amor, maravilloso el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. levantado está. El nombre de Jesús. Sublime, El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. levantado está. El nombre de Jesús. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Aleluya.
Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin. Tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin. Ven amado, ven amado, ven amado, mi amado, mi amado, es el hijo de Adonai, rey de reyes, de la tribu de Judá. Ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, mi amado, mi amado, es el hijo de Adonai, rey de reyes, de la tribu de Judá, el león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. Trompetas y flautas, sonido de bocina también, canten y dancen delante de Dios, Él es nuestro rey. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocina también, canten y es nuestro rey. Maravilloso Señor, aleluya. Uno dice, una nave, mucha gente se llevó, pero escuché a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su
18, 1 Samuel. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Santo. Esta es una palabra muy dulce de parte de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. El Señor esta noche va a exprimir el panal. Para que nosotros chupemos, ¿verdad?, de esa miel, de esa dulzura, de esa miel. del panal. Señor. Bendito sea el Señor. 18, versículos 6 al 9 vamos a leer. Gloria al Señor. Y damos lectura, 1 Samuel 18, 6 al 9. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aleluya. Y si usted puede, con una sonrisa, ¿verdad?, y ternura, dele la mano a su hermano, a su hermana que está a su lado, atrás o adelante, y dígale: no sea celoso ni envidioso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bajo ese tema vamos a predicar. No sea celoso ni envidioso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo es Dios. Porque estas cosas, amado hermano, no son gratas ante los ojos de Dios. Ni los celos ni la envidia. Es más, fíjese que el celo es un ídolo. El celo es un ídolo. Cuando uno no tiene a Cristo, cela, amado hermano, todo lo que está al lado de uno. Si es casado, cela a la esposa, hermano. Y la esposa cela al marido. No lo pueden voltear a ver porque mira cómo te están viendo. ¿Me entiendes? Te diste cuenta que te puso a hacer reír y andas pendiente de qué hace la gente, ¿verdad? Hermano, tremendo. Aleluya. Y es tremendo el celo, ¿me entiendes? No duermen tranquilos por el celo. No comen tranquilos por el celo. El esposo lleva a la esposa al restaurante y hermano, y ella ni come por estar viendo a ver quién le voltea a ver al marido. Termina de comer el marido, que tal vez ni estaba viendo a nadie, él comiendo y ella viendo a ver. No, si te vieron, ¿quién? Allá te estaban viendo una mujer. Y él que ni cuenta se dio si él estaba concentrado en su comida. Pero el celo, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. El celo es tan así, hermano, que no deja tranquilo a nadie. Cuando llega el marido a la casa, hasta debajo de la cama busca ver si hay algo escondido. Celos, hermano. Inseguridad. Terrible, hermano. Hasta los zapatos. Disimuladamente se va y abre el closet para ver si hay algo allí, si mira algo. Usted anda buscando ver algo, amado hermano, tremendo el celo. Y para que usted vea que yo no le estoy hablando cosas que no son, ¿verdad?, bíblicas, en el libro de Ezequiel, en el capítulo de Ezequiel, capítulo 8, ahí vamos a ver algo que la Biblia nos enseña.
¿verdad? Para que usted vea que el celo no es algo bueno, por eso es que el Señor quiere hablarnos ahora acerca del celo. Pero ya lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Amén, aleluya. Entonces sí, vamos a ver aquí. Y dice en el versículo 7. Amén. No, perdón, en el 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y aún verás cosas abominables. Eso estaban haciendo la gente en la casa de Dios, amado hermano. Pero en el versículo 5 quería leerle, ver el versículo 6 para que sepamos lo abominable que estaba haciendo el pueblo de Israel. En el 5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Santo es el Señor. Era un ídolo, una imagen del celo que estaba ahí plasmada. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Y esa imagen la tenía como que era, amado hermano, como que era algo benéfico para ellos. Y todo lo que es ídolo es abominable ante los ojos del Señor. Por eso, amado, no sea celoso. Aleluya. Ni celosa, ¿verdad? Dios, amén. Porque tanto el varón es celoso como la mujer también. Verá, gloria al Señor. Ya cuando uno viene a los caminos del Señor, ese celo carnal debe desaparecer. No es que, verá, si quiere, es que debe desaparecer. Para que haya tranquilidad, porque ya en el Señor debe de haber seguridad. Porque debemos de ser temerosos de Dios. ¿Verdad? Y si somos temerosos de Dios, tanto Él como ella, nosotros no tenemos de qué preocuparnos, porque sabemos que el temor de Dios evita que cualquier persona cometa errores que no debe de hacer, ¿verdad? Entonces el temor de Dios es muy importante en la vida de las personas, ¿verdad? Si usted conoce a Dios, va a sentir temor de Dios en su vida. Si usted no le conoce, nunca va a sentir temor. Aleluya. Entonces, la persona que nunca se convierte al Señor, entonces esa persona verdaderamente no conoce a Dios, y esa persona va a ser celosa. Cuando usted mire hermanos o hermanas celosas en la iglesia, en el sentido carnal, es porque no han nacido de nuevo. Es porque les hace falta nacer de nuevo. Están crudos en la carne, amado hermano. Tienen la carne bien crudita, amado hermano. Está viva, latente. Entonces esa persona tiene problemas en el campo, ¿verdad? Natural. Pero veamos el campo espiritual. Esas personas que no han nacido de nuevo, amado hermano, tienen un problema también, que cuando están en los caminos del Señor, celan de todo a los demás. Aleluya. Hermano, una persona nueva llega y comienza a crecer en el Señor y lo celan. Sea diácono, sea pastor, hay pastores celosos que no quieren que nadie supere. Y a nadie le dan participación porque no quieren que aprendan, amado hermano, que superen. Y sabe que no hay cosa mejor para un maestro o para un siervo de Dios que, amado, los discípulos crezcan y lo superen a él. Porque eso es lo que uno quiere. Jesucristo eso deseaba. Le dijo: el que cree en mí y en las cosas que yo hago, mayores que estas harán. Él deseaba que ellos fueran, que hicieran cosas más grandes que las que él había hecho, amado hermano. Qué cosa más tremenda. No había en él, verán, no había ese celo, esa envidia, ese egoísmo. Gloria a Dios. No existía en el Señor eso, y eso es lo que Él desea de su iglesia, que en nosotros, si un hermano va creciendo, va superando, nosotros nos alegremos de eso. Que veamos al hermano, a la hermana, verá, que crezca en el Señor
que lo veamos con alegría y demos gracias, Señor, porque estás levantando a mi hermanita, a mi hermanito. Porque algunos no crecen, amado hermano, espiritualmente, porque no quieren dejar cosas que el Señor les dice que dejen. Entonces no puede el Señor levantarlos a ellos. Porque hasta que dejamos las cosas que Dios nos pide que dejemos, que abandonemos, entonces verá, Él empezará a tratar con nosotros y a levantarnos. Y nosotros vamos a levantarnos sin que nos demos cuenta. Entonces, por eso es bien importante no tener celos, ¿verdad? Porque el celo es diabólico, amado hermano. El celo, Gloria a Dios. El celo santo, que es el celo, verá, por las cosas del Señor, que eso es diferente. Bendito sea el Señor. Pero ese celo, amado, carnal, ese celo destructivo, el celo de Dios edifica. ¿Verá? El celo de Dios, por ejemplo, el celo que tuvo Jesucristo, que la casa de oración la convirtieran en cueva de ladrones, que tenían en la casa de Dios animales, amado hermano, ahí becerros, tenían ganado, tenían aves, y tenía aquellas mesas, amado hermano, ahí estaban los campistas cobrando impuestos, y ahí estaban, amado hermano, vendiendo palomas, y decían, no, es para el sacrificio. Es como dicen ahora muchos, no, es para el templo, es para la obra del Señor, que tenemos el negocio aquí metido. Es para la obra del Señor. ¿Me entiende? Igualito dice, tenían los animales ahí, y Jesucristo dice que el celo de Jehová lo consumía, y llegó a aquel lugar y le dijo el Señor, amado hermano, que si no habían escuchado que la casa, su casa, era casa de oración y no cueva de ladrones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, les dijo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ese era el celo de Dios. El Jesucristo estaba, amado, estaba molesto, indignado con esa acción, con ese tipo de cosas que se estaba haciendo en el lugar santo de Dios, amado hermano. Se estaba profanando el lugar santo. Se estaba irrespetando la casa de Dios, amado hermano. Y por eso entró ese celo en Jesucristo. Pero es un celo, verá, santo, verá, gloria al Señor, que era en protección de las cosas sagradas del Señor. Verá, es diferente a ese celo destructivo, que, amado hermano, muchas veces, amado hermano, verá, hay personas que no prosperan en la iglesia porque tienen temor de que el hermano o la hermana habla mal de él porque está sirviendo al Señor. Hace malos comentarios, hace críticas, amado hermano, irresponsables. Y entonces por celo, por envidia. Y estas cosas, amado hermano, tienen que desaparecer de nuestros corazones. Porque cuando esas cosas se reflejan, estas cosas se encuentran en el libro de Gálatas y son reconocidas, amado, como los frutos de la carne. Verá, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, orgías, todas esas cosas, amado hermano, son frutos de la carne. El Señor no quiere que en su pueblo hayan esas cosas, sino que lo que debe de haber es fruto del Espíritu. Verá, que es amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amado hermano, y todas estas cosas lindas que deben de haber en el pueblo de Dios. No permite, amado hermano, que usted sienta nada malo contra su hermano. Que cuando su hermano va creciendo espiritualmente, usted se goce y dice, gracias Señor, porque está levantando a mi hermano o a mi hermana. Gracias, mi Señor. Y cuando usted ora de esa manera y le agradece a Dios por lo que está haciendo con su hermano, ¿sabe qué? Dios mira su corazón noble y Dios viene y lo bendice a usted también y lo levanta, porque usted tiene un corazón santo para Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso si a nuestro corazón llega un poquito, amado hermano, de celo, debemos nosotros de ver, algo está pasando en nuestra vida. El celo no es de Dios. Bueno, aquí tenemos, un ejemplo bien claro. Bendito sea el Señor.
en la lectura que tuvimos. Dice que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, dice la Biblia, cuando David, dice volvía, dice cuando aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, allí dice que David volvió de matar al filisteo, y lo dice porque el que se enfrentaba con los filisteos no era Saúl. Si Saúl se quedaba atrás, él daba la orden y David aquí iba rompiendo al frente, amado hermano. Gloria a Dios. Y si, hermano, si usted no trabaja, no termina la tarea, mi hermano. ¿Verdad? Aquel que va adelante con la cuma, con el corvo, verá, volando, es que cuando llega al otro lado ya terminó la tarea, pero aquel que se quedó atrás ahí parado, nunca la termina. Le llega la tarde y todos salen y él se queda con la tarea ahí, ¿verdad? Sin terminar. ¿Me entiende? David iba al frente y por eso es que, amado, él tenía victoria, porque él iba peleando al frente. Y bueno, y nunca había un rey tenido tanta victoria como la tuvo David desde antes que fuese rey. Cada salida que hacía David destruía, derrotaba a los filisteos porque Dios estaba con él. Desde aquel día que derrotó a Goliat, nunca se apartó Dios de él, porque David honró a Dios, amado, no teniéndole temor a ese filisteo, amado hermano, por su estatura, su experiencia. Él dijo: yo no vengo aquí con espada ni jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con ese nombre vengo yo, aleluya. No iba a pelear con su fuerza, sino con la potencia de Dios, aleluya. Y Dios dijo: este es mi hijo, a este es que yo quiero. Hombres así es que yo quiero a mi pueblo, bendito sea el Señor. Verá, gloria al Señor, maravilloso. Hombres, verá, que no le temen a nada ni a nadie, amado hermano. Que cuando se trata de las cosas del Señor, son aguerridos, hermanos, y saben que lo que van a hacer no lo van a hacer en su propia fuerza, sino con el respaldo del Señor, amado hermano, con el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Maravilloso es Dios. Y por eso es que decía: David volvió de matar filisteos, pero dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey. Mire, salieron las mujeres como que siempre juegan un papel importante en el pueblo de Dios, ¿verdad? Mire qué tremendo, amado hermano, las mujeres salieron a danzar y a cantar ahí con pandero, a recibir a los guerreros, a los valientes que venían de combatir, amado hermano, con cantos, con salmos y todo. Y dice la palabra, mire qué cosa más tremenda, nunca ellas dejaron de reconocer quién era la autoridad. David era un valiente que Dios estaba levantando y que era una bendición para todo el pueblo. Porque cuando hay un hombre de Dios en el pueblo, hermano, cuando hay un varón de Dios en el pueblo, todo el pueblo recibe la bendición de Dios a través de ese varón, amado hermano. Bendito sea el Señor. Y por eso debemos de agradecer a Dios, amado hermano, por cualquier varón que el Señor vaya levantando, porque es una bendición. Cualquier mujer que el Señor vaya levantando es una bendición, mi hermano. Las mujeres siempre han jugado un papel importante, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, en este momento, que ellas salían cantando y danzando para recibir. No dice que a David, para recibir a la autoridad que se llamaba Saúl, al rey, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahora, y cantaban, dice, mira, cantaban las mujeres que danzaban y decían, esto fue lo que le encolerizó a él: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. A Saúl le daban 1000 porque sabían ellos que Saúl no tenía que estar en la guerra, pues tenía que
¿verdad?, tenía menos posibilidades y tenía que ser así. Pero que David, ellas estaban contentas que Dios había llevado un hombre como David, un hombre valiente que cuando salía era a destruir campamentos enemigos, y David mató 10,000, dice. Cuando Saúl mató sus miles, David mataba sus 10,000. David iba adelante, bendito sea el Señor. Había un hombre que era una bendición en ese pueblo, mi hermano. Y Saúl, en vez de estar contento, ¿verdad?, tener un hombre tremendo, ¿verdad?, que era una bendición, amado hermano, estaba celoso. Dice que cuando dijo, se enojó, dice, cuando oyó ese canto. ¿Por qué me voy a enojar? Yo sí sé que hay un hermano aquí evangelista que el Señor lo usa poderosamente, que lo usa con la palabra, en profecía, que lo usa, amado hermano, con el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? Y veo yo que donde quiera que va, el Señor lo está levantando, amado, y está haciendo obras para la gloria del Señor en diferentes lugares. Amado hermano, ¿por qué me voy a poner celoso? Al contrario, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque es un producto de este ministerio. Mi alegría es porque él, ¿verdad?, ha recibido la gracia de Dios, y Dios se ha agradado de él, y por eso Dios lo ha levantado, y yo me gozo porque sé que he sido parte de esa bendición, ayudándolo y guiándolo en el camino espiritual. Bendito sea el Señor, aleluya. En vez de sentirle celos, debo sentirme orgulloso de que de mi clase salen muchos hermanos que son bendición para muchas personas, ¿me entiendes? No debo sentir celo, no debo sentir envidia de aquel hermano, y la gente lo alaba. No, si él se gana ese premio, dice que honra al que honra merece, mi hermano. Bendito sea el Señor. Santo Jesús. Es así la vida espiritual. Debemos de alegrarnos con el bien de otro, con la bendición de otro. Amado hermano, somos una iglesia, y esta iglesia es un cuerpo, amado hermano. Este cuerpo está formado de muchos miembros. Cada uno tiene una función en este cuerpo. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? La victoria de uno es la victoria de todos, y la derrota de uno es la derrota de todos, mi hermano. David venció a Goliat, y la victoria la recibió todo el pueblo de Israel, ¿no fue así? Bueno, gloria al Señor. Y cuando, aleluya, vemos también nosotros, cuando Acán escondió aquel asuntito bonito, el lingote de oro y aquel manto babilónico en su tienda, lo enterró y lo escondió bien. Era una derrota. ¿Qué pasó? La derrota de Acán fue la derrota de todo el pueblo, mi hermano. Acán se derrotó cuando, amado hermano, cayó en la tentación de la avaricia, amado hermano, la codicia, que vio aquello y le pareció bonito y lo escondió. ¿Por qué lo escondió? Porque sabía que era pecado, que era anatema. Por lo tanto, no era permitido, lo escondió. Pero como a Dios nadie lo puede engañar. Por muy escondidito que esté el pecado, el Señor lo descubre. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así es que Acán enterró el pecado y se le descubrió, y ese pecado produjo la derrota de todo el pueblo. ¿No fue así? Amén. Cuando fueron a conquistar a Jai, no pudieron al pueblo más débil y más pequeñito. Ese pueblo sacó corriendo, y murieron algunos israelitas. Ni siquiera a los pueblos, a los ejércitos grandes y poderosos, habían perdido gente con ellos, como perdieron en Jai, por causa de uno que había fallado, que había sido derrotado. La derrota de uno es la derrota de todos. Amado, la derrota, la ganancia de uno, la victoria de uno es la victoria de todos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Nosotros vemos un ejemplo. Por ejemplo, ustedes todos son conocedores de eso, porque han tenido esa gracia, ¿verdad? Aleluya, ustedes conocieron lo que fue el fútbol, ¿verdad? Fueron algunos de ustedes jugadores de fútbol. Y entonces sabemos nosotros que allí
son 11 los jugadores que juegan en el terreno de juego. No es uno. Y si uno falla y por uno les meten goles, pues esa derrota la lleva todo el club, todo el equipo. No la lleva uno. No fue el que cometió el error. Todos perdieron. Pero también si hay uno ahí destacado que es goleador y mete goles, amado, y les da uno, fue el que metió todos los goles, pero la victoria la recibieron todos, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Así es también aquí en el pueblo de Dios, amado hermano. La victoria de uno es la victoria de todos, amado hermano. Y por eso debemos de alegrarnos cuando un hermano se destaca, cuando un hermano Dios lo levanta. Es porque Dios se ha complacido, se ha agradado de él, amado hermano. No debemos de tener celos ni envidia. Hay que dejar todo celo y toda envidia que no es grata a los ojos del Señor. Bendito sea el Señor. Debemos de dejar todo eso que son obras de la carne para poder obtener las bendiciones espirituales que Dios quiere darnos a nosotros. Gloria a Dios. Pues Saúl se enojó, dice, se enojó Saúl en gran manera. No fue poco el enojo que tenía. Se enojó en gran manera que ni quería voltear a ver a David. Trataba de no encontrarse con él mejor, porque en su corazón había rechazo para él, porque estaba muy enojado con David. ¿Y qué culpa tenía David que lo honrara el pueblo? ¿Qué culpa tenía David? Bendito sea el Señor. Pero sin embargo el problema no era David, el problema era Saúl, que tenía un corazón no arrepentido, tenía un corazón endurecido, un corazón celoso y envidioso, un corazón, amado hermano, que era de esa naturaleza, un corazón carnal. Eso tenía él. Y entonces dice que se enojó en gran manera. Lo mismo le pasó en el huerto del Edén a Caín. Caín se enojó en gran manera, a tal grado que ese enojo llegó a planificar la muerte de su propio hermano. Mira hasta dónde llega el celo, hermano. ¿Y por qué Caín celó a Abel? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Queremos que Dios nos reciba la ofrenda a nosotros también, como Él la recibió a Abel. Pues traigámosle una ofrenda limpia al Señor, hermano. Traigámosle una ofrenda al Señor de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus expectativas, amado. No lo que nosotros queremos, y amado hermano, a nuestra conveniencia, a nuestro criterio. No es así. Es como Dios la espera de nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces se va a agradar Él mucho, que la damos con un corazón sincero, con un corazón alegre, bendito, sin pesares, sin dolor, sin tristeza, amado hermano, sino que la damos con todo gozo y alegría, sabiendo que lo hacemos para la gloria del Señor. Y entonces cuando esa ofrenda viene así, el Señor la recibe con agrado. Y no la ofrenda solamente, sino al que la trae, gloria al Señor. Él, aleluya, y eso es lo que pasó con Abel. El Señor recibió con agrado la ofrenda de Abel, no así dice la de Caín. Porque Caín, amado hermano, por salir del compromiso llevó la ofrenda. Pero en su corazón iba pensando algo distinto. Decía, ay, con dolor la estaba dando, que no me va a alcanzar, decía a Caín, ¿verdad? Voy a sacar semilla de la cosecha y no me va a alcanzar para tener que darle los diezmos al Señor ahora de la siembra. Entonces, y venía pensando, pero bueno, por si le voy a dar esto, pues decir, ya lo prometí, tengo que dárselo. Lo hacía, ¿verdad? Como un compromiso. Amado hermano, bendito sea el Señor. En cambio, Abel no. Abel buscó con alegría lo más lindo de lo que tenía en las manadas de ovejas, al mar, lo más bonito, y buscó el corderito más lindo y se lo trajo. Con qué cariño lo busqué, con qué paciencia, para buscarle lo mejor, porque era para Jehová. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo.
Y por eso fue que lo vio con agrado, hermano. Es que cuando nosotros le damos lo mejor al Señor, ¿verdad? Aleluya, Él se agrada, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos aquí, ¿verdad? El celo. Dice que de Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho que las hermanas decían, las mujeres. Y dijo, a David no le falta más que el reino, pues este ya casi está gobernando, porque a él le dan todas las porras y a mí me echan lo más malo. Pues si no, el que no trabaja pues no produce. Bendito sea el Señor. Y Saúl comiendo y bebiendo allá en su cabina, pues no podía producir mucho, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Saúl allá dormido en su tienda no podía dar muchas victorias, ¿verdad? Gloria al Señor. Y él mandaba, como sabía que David era un guerrero y que Dios lo respaldaba, dijo, ahora me quedo aquí, me echo aquí en la cama, que vaya a guerrear él. Y David pues contento, él iba contento a hacer la voluntad de Jehová, a destruir a los enemigos, y cuando llegaba él tenía la victoria y mataba a la cantidad que se le ponían enfrente. Entonces así fue que mató 10,000, porque él iba allá. Saúl no, como que estaba comiendo, bebiendo y durmiendo en su tienda. ¿Cómo iba a matar así filisteo Saúl? ¿Verdad? Tremendo, hermano. Entonces, ¿por qué Saúl pedía que se le cantara a él? A Saúl mató 10,000 y David sus 1,000, cuando era mentira eso. Gloria a Dios. La gente cantaba lo que estaba viendo, porque nosotros somos testimonio vivo. Somos cartas abiertas delante de toda una multitud de testigos. Aleluya. Gloria a Jesús. Y lo que nosotros hacemos, la gente lo mira. Aleluya. Si somos haraganes, la gente lo mira. Si somos trabajadores, la gente lo mira. Si somos malos, la gente lo mira. Si somos buenos, la gente lo mira. Todo está allí enfrente, ¿verdad? Y todos lo están viendo, ¿me entiende? Y entonces, ¿qué podía decir Saúl? Más que resentirse y mostrar su enojo y hablar de David. ¿Y qué culpa tenía David de ser un hombre guerrero? ¿Qué culpa tenía David de ser un hombre que Dios lo amaba, que Dios lo respaldaba? Si David era un forzado, él era dispuesto para... David, vas a ir a enfrentarte a 1,000 filisteos, quiero que me traigas el prepucio de 1,000. Sí, allá voy, Señor, y a traerle 2,000, no le traía 1,000, 2,000 le traía. Aleluya. Y hombres así, hermano, ¿cómo que no los va el Señor a exaltar? La Biblia dice claro, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo también le responderé, y con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Promesa de Dios para los que son fieles a él, hermano. Bendito sea el Señor, para los que, aleluya, ponen su amor en el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y se enojó, ¿verdad? Y dijo, y dice, no le falta más que tome el reino, David. Pero David ni por la mente se le pasaba tomar el reino de Saúl, hermano. Bendito es el Señor. Ni por la mente le daba tomar el reino. Porque mire que cuando pasó lo que pasó, Samuel ungió a David y lo hizo rey por mandato de Dios. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. David no tomó el reino. Aleluya. David no tomó el reino, habiendo sido ungido para ser rey sobre Israel. David esperó la muerte de Saúl y después David entonces sí pidió la unción para ejercer ya el reinado. Gloria al Señor. Porque de lo contrario David andaba para arriba y para abajo, ¿verdad? Porque era perseguido por Saúl, pero no había tomado el reino todavía. Aleluya. Después fue que lo declararon rey y se estableció como rey cuando murió Saúl. ¿Por qué?
Porque David respetaba, aunque estaba caído Saúl, la unción que Dios un día depositó, amado, en Saúl. David la respetaba, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A David le dijeron, Jehová te lo ha entregado en tus manos. Mira que ahora aprovecha. Y le dijo, no, líbreme Jehová de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Se respetan los siervos de Dios, ¿verdad? Ese hombre había aprendido a conocer a Dios, respetó al hombre, aunque estaba caído Saúl, él no quiso hacerle daño por respeto a la unción que tenía de parte de Dios ese varón. ¡Qué tremendo! Otro en estos tiempos lo hubiera pisoteado. ¿Me entiendes? De por sí es un caído este es Saúl. Hay que darle la cabeza ahora de una vez. ¿Me entiendes? No, hermano. La Biblia dice que si hay uno caído ahí, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? No pisotearle la cabeza, sino restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Los compañeros de David querían que le diera ya de una vez para que se acabara la persecución. Pero David no le dio. Dios no me ha mandado a hacer eso. Dios no me ha mandado a matar a Saúl. Líbreme Jehová de que mi mano se levante contra el ungido. Ese es temor de Dios. ¿Me entiendes? Aleluya. En estos tiempos ya no hay temor de Dios. Amén. La gente sabe que hay hombres ungidos de Dios y murmuran contra los hombres de Dios. Así es. Y la murmuración es algo, amado hermano, que es bien feo. Amén. Y es dañino. No para el siervo, sino para los que murmuran. Aleluya. Porque en una ocasión, la hermana de Moisés era un hombre que Dios lo había llamado, lo había ungido al ministerio. Él era el libertador del pueblo. Y lo llevaba y Dios le hablaba y le decía, hace esto. Y ahí iba Moisés a hacerlo, hacer lo otro. Allá iba Moisés a hacerlo. Aleluya. Amado hermano, y resultó que se cansó. María era mayor que Moisés. Es más, ella fue la que lo ayudó para llevarlo a la hija de Faraón. Entonces resulta de que ella, cuando vio que Moisés era usado por Dios, comenzó y dijo, ¿acaso solamente de Jehová Dios ha hablado por boca de Moisés y no por nosotros? Bendito Dios. Porque ella era profetisa, oiga, ella tenía ministerio, era profetisa. Aleluya. Y se pone a hablar del siervo Moisés. ¿Acaso Jehová solamente ha hablado por la boca de Moisés y no por nosotros? Y se encendió la ira de Dios, dice. Aleluya. Porque estaba hablando del siervo. Sí, amén. Se encendió la ira de Dios y le dijo, sácala afuera a María, tu hermana. Inmediatamente dice que le dijo, cuando yo hablare, ¿verdad? Al profeta, hablaré a él por sueño, por revelación o por visión. No así con mi siervo Moisés, que es manso sobre toda mi casa. Con él hablaré yo cara a cara, ¿verdad? Y no por imágenes, por sueños. Con él hablaré cara a cara, le digo. O sea que había una diferencia entre aquel privilegio que Dios le había dado a María y a Aarón, amado hermano, y aquel llamamiento, aquel ministerio que Dios le dio a Moisés. Porque imagine hasta dónde era el ministerio de Moisés, que Moisés tenía que ungir con aceite al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos. Y ya siendo sumo sacerdote Aarón, todavía Moisés tenía que santificar todos los instrumentos y utensilios del lugar santo y del lugar santísimo dedicado para Dios. Y mire hasta dónde llegaba el llamamiento, amado, el acercamiento de Moisés con Dios, que era el único que podía entrar a la hora que él quisiera al lugar santísimo, entrar y salir y ir a hablar con Dios en ese lugar que bajaba todo el tiempo al tabernáculo de reunión. Y no le pasaba nada. El sacerdote solo tenía derecho de entrar una vez al año con la sangre. Gloria al Señor. O sea que hay una diferencia, ¿verdad? Bendito sea el Señor, amados hermanos. Y la Biblia nos enseña estas cosas lindas, ¿verdad? Gloria al Señor. Que, amados, en este tiempo se han perdido, amados, amados hermanos, no se respetan a los siervos ungidos del Señor.
¿verdad? En este tiempo, ahí a cualquier cosita, ¿verdad? Que se les atraviesa en el corazón, a los hermanos comienzan a hablar, a quien le tiran todas las pedradas al siervo de Dios. Y nunca nadie acepta o reconoce sus culpas, amado hermano. ¿Verdad? Y eso es que es bíblico. Y eso no crea que es nuevo. Eso es más viejo que Matusalén. Amado hermano, eso es de tiempo. ¿No ves que cuando a la mujer le dijo, cuando el hombre dijo, ajá, le dijo, con que comiste del fruto que te mandé que no comieras, le dijo, la mujer que me diste. Acusando a Dios, la mujer que tú me diste, mira, si no me la das yo no hubiera tenido que pasar este problema. Pero esa mujer que me diste, ajá, que la mujer fue, ¿no? Así es que tú le diste de comer a tu marido, es que la serpiente me engañó. Nadie se tomó la culpa. La culpa no tiene dueño, ¿verdad? Siempre se tira la chibolita unos a otros, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero no, hermano, el Señor nos ha enseñado que debemos de reconocer, reconociendo nuestras faltas, errores y pecados, es como podemos superar todas nuestras debilidades y todos nuestros errores, hermano. Bendito sea el Señor. Y vemos aquí, verá, que María se levantó y dijo esas palabras contra Moisés, y el Señor la sacó y dijo, verá, cuando yo hablare al profeta, hablaré con él por sueño o en visión, no así con mi siervo Moisés, que es manso en toda mi casa, con él hablaré cara a cara. Y sabe que inmediatamente le cayó lepra a todo el cuerpo de María y se puso blanca como la nieve. Oiga, qué tremendo es eso. Se enojó Dios. Aleluya. Y le demostró quién era, ¿verdad? El siervo de él. Y que la diferencia que hay entre uno que se cree siervo y otro que es siervo verdadero. Bendito sea el Señor. Coré se levantó hablando, verá, contra Moisés y Aarón. Y dijo, bueno, pues dijo Moisés, que Jehová decida a quién es el siervo de él, que agarre cada uno su incensario. Mire, Moisés era tremendo, era sabio. Usted sabe que los incensarios solo los podían llevar los sacerdotes. Y Moisés era más que sacerdote. Era el siervo escogido de Dios. Y Aarón era el sumo sacerdote, pero Coré no era sacerdote, él era uno de los príncipes del pueblo. Y cuando todos tomaron los incensarios, estaban cometiendo una gran falta, un gran error, porque no les correspondía llevar incensarios a ellos. Pero como estaban ellos hablando, murmurando contra los siervos de Dios, pues tomen los incensarios, porque ahí se va a ver a quién Dios respalda. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios le dijo a Moisés, mira, dile al pueblo que el que se pase contigo se va a salvar, y el que se quede con Coré y sus seguidores, ¿verdad? Pues va a perecer. Y muchos se pasaron al lado de Moisés, y cuando se pasaron la cantidad que quiso estar con Moisés, la tierra se abrió y se tragó vivo a Coré y a todos sus seguidores. Y eso la Biblia lo revela cómo es, amado, es delicado levantarse contra los ungidos de Jehová. ¿Verdad? Y oiga, por eso David, que conocía a Dios, amado hermano, David, que conocía a Dios, tenía gran respeto, gran temor a Dios, que no era capaz de levantar su mano contra el ungido que era Saúl. Aunque Saúl estaba caído, David no es que respetaba al hombre, respetaba la unción que había tenido un día ese hombre de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Y dice la palabra que se enojó en gran manera Saúl, ¿verdad? Porque desagradó ese dicho, ¿verdad? Y desde aquel día, dice, Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando dice no miró con buenos ojos a David, es que antes lo veía con buenos ojos a David. Es que antes él lo veía como un hombre especial.
como un elemento importantísimo en su ejército. No había otro como David. Si cuando todo el ejército de Saúl estaba acobardado por el paladín filisteo que los estaba peleando, David, siendo un muchachito, fue el único que se dispuso a enfrentarse contra ese gigante. De ahí todos estaban acobardados. Fue el único que honró a Dios, hermano. Fue David. ¿Cómo Dios no iba a respaldar a David? Y en cambio, dice que Saúl no miró con buenos ojos a David, porque había celo en él, había envidia. Aleluya. Qué feo es la envidia y el celo, hermano. Que puede llevar a cosas bien feas. Sí, amén, así es. Porque en el versículo 10 están los resultados. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Oiga lo que pasa, qué cosa, ¿me entienden? Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire hasta dónde llega ese espíritu de celo y de envidia, que llega al grado de odiar a la persona que se le cela o que se le envidia. ¡Qué peligroso! ¿Y por qué? Porque cuando llega ese celo y esa envidia, Dios ya no está apoyando a esa persona. Esa persona está conducida e influenciada por un espíritu que no es, amado hermano, bueno. Cuando una persona tiene celo y envidia, está expuesta a que Satanás tome control de su mente, de su corazón, y lo haga cometer cosas feas. Porque dice que entonces Dios permitió, cuando dice: aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, esto quiere decir de que un espíritu malo se presentó y le pidió permiso a Dios para atacar a Saúl, y Dios se lo concedió. Por eso dice: de parte de Dios, Dios le permitió al espíritu que atacara a Saúl, por rebelarse contra el siervo David, que no le había hecho nada, que era injusto lo que Saúl estaba haciendo. Por el celo y la envidia que había llegado a su corazón, estaba, amado hermano, levantándose contra el hombre que Dios tenía ya en su mente, en su mira, Gloria a Dios. para que tomara el control del reinado de Israel. Porque el Señor no quería a Saúl ya por rey, porque Saúl había desobedecido a Dios. Saúl no era fiel a Dios. En muchas ocasiones le falló. Y entonces, pero David no. David era fiel a Dios. Y entonces vemos aquí que lo quiso enclavar en la pared 2 veces, dice. Y qué tremendo, hermano. Mire, y eso es lo que lleva la envidia. Bendito sea el Señor. El celo. Por eso el Señor no quiere que en la iglesia haya celo ni haya envidia. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Maravilloso Dios. Y quiero leerles una de las partes muy importantes de la Biblia, en el libro de Gálatas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Maravilloso es el Señor. Porque Gloria a Dios. allí, hermano, capítulo 5 de Gálatas. Oiga, hay una lucha espiritual en el hombre. Dios, aleluya. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, dice: digo pues, andad en el espíritu, porque si andamos en el espíritu, el diablo no puede hacer nada. Gloria al Señor. Y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el que se preocupa de satisfacer los deseos de la carne se descuida de una vida espiritual y está expuesto a que el diablo lo capture.
Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esto es una lucha que hay en el hombre. Gloria a Dios. Una lucha interna. La carne con el espíritu siempre están luchando. El hombre quiere lo que la carne le pide, pero el hombre espiritual se niega a hacer lo que la carne le exige y prefiere agradar a Dios y no complacer la carne. Eso es el hombre espiritual. Y entonces dice que hay esta lucha interna. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizaría, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Por eso el mensaje del Señor me trae a mí a que hable acerca de no ser celosos ni envidiosos, porque estos son frutos de la carne que impiden que la persona alcance la entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede hacer nada. Gloria a Dios. Por eso el que anda en el Espíritu anda seguro. Está salvo de toda mala conciencia. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor quiere que su iglesia camine en el Espíritu y no permita que los frutos de la carne se manifiesten. Cuando los frutos de la carne se manifiestan es porque hay un descuido espiritual. Y si nos descuidamos, el diablo está encima, dice que anda como león rugiente, viendo a quien devora. Y nosotros no debemos de darle esa oportunidad al enemigo. Debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de buscar la presencia del Espíritu Santo. Debemos de buscar, amado hermano, esa paz con Dios. Bendito sea el Señor. Y qué lindo es, hermano, cuando, aleluya, nos deleitamos en el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. David volvió de matar filisteos. Salieron las mujeres cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Ni siquiera David venía compitiendo con Saúl. Pero ellas lo hicieron no con mala intención. Ellos supuestamente para honrar al rey Saúl, exaltando a su siervo. Pero Saúl, pues él que tenía el problema, ¿verdad? Porque el problema no estaba, ¿verdad?, en nadie, ni en David, sino que el problema estaba en Saúl. Él tenía el problema. Los cánticos decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No había ofensa alguna ahí. Había una exaltación para los dos. Y cada uno lo que merecía. Era justo. David era el que estaba en el frente de batalla. Y por eso tenía a la mano más número de enemigos que Saúl. Saúl estaba a la retaguardia siempre,
porque el rey tenía que ser protegido y estaba con los mejores guerreros, rodeado de los mejores guerreros, para en caso de una derrota ellos lo protegían hasta retirarlo. Pero David estaba ahí en el frente de batalla. Por eso es que David tenía más, ¿verdad?, probabilidades, ¿verdad?, de tener mayor número de victorias. Saúl se enojó en gran manera y desagradó este dicho de las mujeres y dijo: a David solo le falta el reino. En otras palabras, como que tuvo celo o tuvo temor de que David le quitara el reino. David nunca pensó en eso. David era fiel a su Señor. David siempre mostró respeto y admiración por Saúl. Y nunca él estuvo pensando de querer ser rey sobre Israel. Nunca pensó David eso. Pero en la mente de Saúl estaba que podía. Así está en la mente de muchos ministros en estos tiempos. Amado hermano, el temor de que le vayan a quitar, verá, el ministerio, el pastorado. Por eso no les enseñan a los miembros, para que no se preparen, y prefieren mantenerlos ahí, que ellos solo estén oyendo, ¿verdad? Y no les explican nada, sino que solo oyen y oyen y no les enseñan. El pueblo tiene que aprender, el pueblo tiene que ser enseñado. La enseñanza es muy importante, porque el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Y por eso es necesario instruir al pueblo, enseñar al pueblo. Saúl no miró con buenos ojos a David, lo cual era una injusticia ante Dios, y por esa injusticia Saúl tuvo su consecuencia. El Señor lo entregó en las manos de Satanás, del diablo. Pero a David, por haber recibido injustamente un trato, en vez de recibir reconocimientos y honores del rey, recibió desprecio y recibió intentos de muerte. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? En vez de darle, verá, grandes reconocimientos por lo que hacía David por el pueblo, porque él la lucha que le liberaba era por causa del pueblo de Israel, era para dar la victoria a Saúl. Él no pretendía nada para él. Si a él le cantaron, porque todo el mundo sabía de la valentía de David, pero él ni cuenta se daba. Mire, hermano, el hombre que es de Dios, ni siquiera todo lo que hace no lo hace para que lo vean los hermanos, lo hace porque le nace del corazón, porque siente un gran placer servir a Dios en lo que sea. Y él no anda esperando que le digan nada bonito. Él lo que hace, lo hace porque se siente complacido de poder servir a Dios. Gloria a Dios. Y hay gente que está viendo y dice: qué hermano más tremendo. Y él ni cuenta se da que es tremendo. ¿Me entiende? Pero todo el mundo lo está viendo, y claro, como si lo están viendo que es una persona que se dispone para Dios, entonces la gente lo va a comenzar a exaltar y va a decir: qué hermano más tremendo, qué hermano más esforzado, qué hermano más dispuesto, qué hermano más sometido, qué hermano más obediente. Y todo el mundo va a dar halagos de él, amado hermano, y todo el mundo va a estar contento porque es una bendición. ¿Y por qué vamos a sentirnos nosotros enojados con él? Porque si él lo está haciendo para la gloria del Señor. Al contrario, debemos de sentirnos orgullosos de tener un hermano así, una hermana así, que busca de Dios, que se siente feliz haciendo la obra del Señor. Debemos de gozarnos, de regocijarnos, de que hay personas, ¿verdad?, que tienen ese espíritu, ¿verdad?, disponible para Dios. Y debemos de glorificar a Dios y pedirle que el Señor nos dé ese mismo espíritu a nosotros para poder servir a Dios como esa persona. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y fíjense que todo lo que pidiéramos lo recibiremos. Creyendo, lo recibiremos. Por lo tanto, en vez de envidiar, hay que pedir también. Gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor. Bendito Dios. Si alguno tiene, dice, falta de sabiduría, pídala a Dios, que da
abundantemente y sin reproche. Y dijo el Señor, si ustedes están necesitados, mire, busquen que van a hallar, pidan que se les va a dar, llamen a la puerta que se les va a abrir. Pero si no lo hacen, pues hay problema. El que no busca no halla, el que no pide nunca va a recibir, y el que no llama a la puerta nunca se le va a abrir. Por lo tanto, amado hermano, no seamos celosos, ¿verdad? Ni envidiosos. Seamos, ¿verdad?, gozosos con los hermanos que crecen, que superan. Y si nos gusta el talento, el don que tiene el hermano, el privilegio, lo que tenga el hermano, anhelémoslo, digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser como mi hermano, ayúdame. ¿Y sabe qué? No es malo, no es envidia, ni tampoco es celo querer ser como un hermano. Es, amado hermano, en las cosas del Señor. No es del desear ser lo bueno que hace un hermano. Eso no es malo. Eso es anhelar las cosas de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. La Biblia dice, amado, claramente, si alguno, ¿verdad?, anhela o aspira, ¿verdad?, obispado, bien hace, dice Pablo. Es importante. Pero sepan una cosa, que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Aleluya. Ahí está el problema, que allí empieza. Tiene que tener en sujeción su casa. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Y por ahí dice, primeramente, ¿verdad?, todo eso, su casa, sus hijos, dice, ordenados. Amén. Así es. Para poder, ¿verdad?, aspirar al obispado. Aleluya. Puede, no hay problema, dice, si alguno quiere obispado, bien hace, es una buena intención, porque necesitamos obispos en la obra del Señor, necesitamos ancianos, necesitamos obreros, necesitamos, ¿verdad?, aleluya, líderes. Por lo tanto, hacen bien si desean, pero saben que para ser líder tenemos que tener un buen testimonio. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No hay ninguna reprimenda. Usted puede desear las mejores cosas del Señor, en el Señor. Desearlas no quiere decir envidiarlas. Aleluya. Si usted las anhela, las desea, bien hace. Empiece a trabajar para lograrlas. Gloria al Señor. Amén. Mire, la Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que el perezoso todo lo desea, pero nada tiene. Si nosotros deseamos una vida espiritual, ¿verdad?, grande, agradable, hermano, pero no buscamos la vida espiritual, no buscamos la presencia de Dios, no nos gusta la oración, no nos gusta estudiar la palabra, no nos gusta esforzarnos para el Señor, ¿cómo lo vamos a tener? Sí, amén. ¿Ah? ¿Cómo vamos a tener la vida espiritual? Así como el perezoso que quiere tener el carro nuevo del año, pero nunca trabaja. ¿Cuándo va a tener carro nuevo? Si para tener un carro nuevo tiene que trabajar duro y pagar bastante. ¿Me entiende? Tiene que trabajar, pero solo, ay, el perezoso dice, todo desea, cuánto desea, pero nada tiene. Porque no quiere, dice, de por sí, dice, verá, eso no era ni para mí. Mejor no, cuando le dicen, tenés que trabajar y hacer esto y lo otro, mejor no, eso para otro. El perezoso, ¿me entiende? Todo lo desea, pero nada tiene. ¿Verdad? Yo quiero ser como G. Ávila, yo quiero ser como hermano fulano de tal, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Josué, yo quiero ser como Caleb. Pero hermano, para ser como él hay que meterse con Dios. Hay que buscar a Dios, hermano. Hay que esforzarse. Bendito sea el Señor. Y el que busca halla, dice la Biblia. Bendito sea el Señor, el que busca halla. Si no buscamos, ¿qué vamos allá? Nada. ¿Me entiende? Por eso todo lo podemos
Todo está a la mano. Amén. Pero empecemos ya a trabajar, hermano, para Aleluya. obtener lo que deseamos. Bendito Dios. Deseamos ser como Pablo, lo podemos hacer. ¿Usted quiere ser igual que Moisés? Sí, usted lo puede lograr. ¿Qué tiene de más Moisés que no tenga usted? ¿Ah? Bendito Dios. ¿Qué tiene de más Moisés que usted no tenga? Santo. ¿Sabe? Moisés estaba en menos ventaja que usted y que yo. Porque Moisés en aquel tiempo no tenía el Espíritu Santo dentro de su vida como nosotros lo tenemos. Aleluya. ¿Entiende? Bendito es el Señor. En aquel tiempo no había sido derramado el Espíritu Santo, sino que la gloria de Dios lo cubría a él, pero no estaba dentro de él. ¿Me entiende? Aleluya. Y en este tiempo nosotros tenemos, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para ser como Moisés hay que santificarse para Dios. Pues Moisés era un tremendo hombre de Dios, consagrado totalmente para Dios, dispuesto para Dios, se negó a sí mismo. Y Moisés logró, pues, ¿verdad?, ser ese hombre que fue. Tuvo sus fallas, su fallita, pero sin embargo, como era imperfecto, si era un ser humano. Y mire que pero mientras más nos da el Señor a nosotros, más nos exige. Sí, amén. Una faltita cometió Moisés, que no era ni tan grave para nosotros, ¿verdad? Pero para Dios era grave porque era un siervo bien ungido el que estaba cometiendo la falta. Y una faltita cometió, amado hermano, y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Le dijo, te voy a dar el privilegio que la mires desde aquí, desde este monte, pero no vas a poder entrar. Úngeme a Josué, ¿verdad? Él va a entrar en tu lugar. Y Moisés ahí, pues, tanto que soñó, tantos años en el desierto, con el anhelo de que iba a entrar a la tierra prometida, y por causa de los rebeldes del pueblo lo hicieron pecar contra Dios, ¿verdad? Un pecadito chiquito que se molestó Moisés, ¿verdad? Un momento, amado hermano, como era manso, ¿verdad? Se molestó Moisés en un momentito, y por esa pequeña molestia cometió el error, y el Señor le dijo, no vas a entrar, porque mientras más nos dé el Señor, más nos demanda, mi hermano. Tremendo, mientras más poderoso nos da, más poderoso nos hace Dios espiritualmente hablando, más nos demanda, nos exige el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso debemos de ser cuidadosos, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Todos podemos lograrlo en el Señor que nos fortalece. Moisés fue un hombre de carne y hueso, no fue un Dios, hermano. Bendito sea el Señor, los judíos lo endiosaron. Ahora usted quiere ser como Moisés, pues conságrese a Dios y santifíquese para Dios y verá si Dios no lo utiliza en gran manera como utilizó a Moisés. Bendito sea el Señor, si para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que nosotros debemos de estar dispuestos. Queremos ser como el apóstol Pablo. Comencemos a trabajar como trabajó el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se negó a sí mismo. Se despojó de él mismo. Y se dedicó para el Señor todo. Espíritu, alma y cuerpo. Los consagró irreprensible para Dios. ¿Ah? Y presentó su cuerpo todo el tiempo en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Y lo hizo racionalmente para la gloria de Dios. Nadie a él lo empujó o lo obligó a hacerlo. Él deseó en su corazón hacerlo para Dios y Dios se agradó de eso. ¿Lo podemos hacer nosotros? Claro que lo podemos hacer. Pero empecemos a trabajar, ¿verdad? Y a esforzarnos por alcanzar y ser, ¿verdad? Como Pablo también fue. Lo podemos lograr, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Qué demás tenía Pablo? Si Pablo tenía a Cristo y usted tiene a Cristo también. ¿Me entiende? Bendito sea el Señor. Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo.
lo tanto, no seamos celosos ni envidiosos, hermanos. Vivamos una vida espiritual agradable a Dios y va a ver qué feliz vamos a ser. No vamos a tener problemas en nuestra vida que van a causar tristeza, dolor, ¿verdad? Van a causar incomodidades, porque tenemos una vida espiritual dirigida por el Espíritu de Dios, conducida por la palabra del Señor, y vamos a ser felices, hermano. Si alguien gana, somos felices. Aleluya. Si alguien fracasa, vamos a llorar con ellos y vamos a entristecernos, porque es nuestro hermano. Bendito Dios. Si fracasó nuestro hermano, no nos vamos a alegrar de su fracaso, sino nos vamos a entristecer, Amén. porque deseamos lo mejor para nuestro hermano. Bendito es el Señor. Y si nuestro hermano está prosperando, podemos desear ser como él, ¿verdad? O seguir sus pasos. Pues comencemos a caminar de la manera que él lo hace. Empecemos a esforzarnos como él se esfuerza. Empecemos a disponernos como él se dispone. Y vamos a lograr todo lo que nosotros querramos. Aleluya. No envidiemos, ni seamos celosos por lo que Dios le da a un hermano. Si Dios se lo da, es porque lo merece. Amén. Y Dios no se equivoca. Aleluya. Si no me lo ha dado a mí, es porque no lo merezco. Tengo que esforzarme más y tengo que depurarme más de muchas cosas para poder agradar a Dios. Y Él a su tiempo me dará cuando Él vea que en mí hay una transformación. Aleluya. Y entonces, hermano, todo está a la mano. Solo dejemos esas cosas del celo, la envidia y todos esos frutos de la carne que no nos convienen. Alejémonos de eso y empecemos a caminar en el Espíritu, practicando las obras, los frutos del Espíritu, para que podamos nosotros agradar a Dios y Él hará de nosotros como bien le pareciera. Aleluya. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, mi hermano. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Aleluya. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, Espíritu de Dios, Santo es tu nombre, Espíritu. llena mi ser. Santo es tu nombre. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Sí, Señor, llénanos, Padre. Espíritu de Dios, llena mi ser.
Aleluya, sí, Señor. Ven a mi ser.